Hola amigos, bendiciones. Esta noche quiero solamente darle un poquito de entendimiento en una de las cosas de las que hablé en la nueva era. Quise hacer un poquito más de hincapié en una de las cosas de las que hablé en la nueva era, y es en la parte del ocultismo. ¿Por qué el ocultismo? Porque del ocultismo es que se desprende todas las cosas que tienen que ver con los psíquicos, los adivinos, los hechiceros, los espiritistas, y todo lo que tiene que ver como con el lado espiritual oculto, con lo que no se ve, con ese mundo que sí existe, está ahí, es claro que está ahí, pero que muchas veces lo accesamos ilegalmente, como yo le digo. Yo le digo que es ilegal porque nosotros somos los que estamos iniciando ese contacto por cualquier motivo. Puede ser porque creemos que eso nos va a dar poder, nos vamos a ver así como que somos súper poderosos, nos vamos a ver como que Dios a nosotros nos dio poderes, y supuestamente vamos a poder ayudar a otros, ¿verdad? Lo tomamos como eso en nuestras manos y tratamos de accesar al mundo espiritual por nuestros propios medios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yo por lo menos lo estaba haciendo a través de la meditación, luego estudiando los sueños, los símbolos que veían los sueños. Entonces también tratando de contactar ángeles y hablar con ellos, o guías espirituales, como ellos le dicen. También tratando de mantener contacto con mi el higher self, a través de la meditación y a través de prácticas espirituales. Otra forma que lo hacen también es con el yoga, también con lo que se llama como despertando del Kundalini, que al final yo pude entender más o menos que eso es como un falso Espíritu Santo, porque más o menos actúa igual. Entonces, yo sé que el Señor nos da dones espirituales, pero esos dones espirituales nosotros estamos supuestos a usarlo para el bien de los demás, pero a través de Dios. O sea, Él nos va a decir en qué lo vamos a usar, cómo lo vamos a usar, no nosotros decidiendo por sí solo que lo vamos a usar. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de gente, por no decir que todas, las que practican ser medium o contactar muertos, los que son psíquicos, que quieren hablar del futuro, como también los astrólogos, y estas personas espiritistas que hacen rituales y hacen hechizos y brujerías y cosas así. Ellos supuestamente lo están haciendo para ayudar a la persona, pero en realidad es porque la persona le va a dar dinero. O sea, tienen un intercambio ahí material, no es un intercambio. Dios no te pide dinero a ti para hacerte un favor, mientras que ellos sí van a cobrar por ese favor que ellos te van a hacer. Entonces, también lo que hacen es que se aprovechan de ti y te dicen, mira, porque te lo dicen, tú tienes ahí velas prendidas y nosotros te puedo ayudar yo a apagar esas velas, o tienen un altar con el nombre tuyo escrito, y eso quiere decir como que te están haciendo brujería. Entonces ellos quieren que tú les des dinero a ellos para entonces ellos también hacer brujería en contra de eso. Que entonces tú vas a un brujo, el brujo te va a decir que te va a sacar una brujería, pero un brujo no te va a sacar una brujería porque él es brujo. ¿Tú entiendes? Pero así es que ellos te lo venden y tú caes en eso y te pones a hacer cosas, a pagar muchísimo dinero por hacer cosas que al final lo único que está haciendo es llenándote a ti de demonios, apartándote a ti del Señor y llevándote a un mundo de oscuridad. De que sí, cuando te arrepientes y tú quieres salir de ahí, se te hace un poquito difícil, porque entonces este mundo espiritual
te ataca espiritualmente. Y sabemos, las personas que saben de eso, saben que sí, Satanás tiene poder, y más si tú no estás protegida por el Señor, porque te pusiste a buscar cosas ocultas, a meterte en ese mundo espiritual totalmente por tus propios medios. Entonces hay cosas que el Señor ya Él la dijo en su palabra, lo dejó por escrito, y esas son reglas que Él tiene, y nosotros queremos violar esas reglas. O sea, nosotros queremos violar el orden de Dios todo el tiempo. Profetas que el Señor le dio un don, como Balaam, y él estaba usando ese don para que maldijera al pueblo de Israel. Pues Balaam lo pensó porque le iban a dar dinero y trató, pero Dios no lo dejó. Lo único que pudo salir de la boca de Balaam fue bendiciones para Israel. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. Y sí, tú puedes que te llene de demonios y que tú tengas esa clase de contacto con el mundo espiritual. Por eso Dios lo permite, porque al final Él tiene un propósito para eso. Entonces, está de ti que tú aprendas de verdad en lo que tú te estás metiendo antes de que te metas. Entonces, eso no quiere decir que tú no puedes salir de eso, que cuando tú te arrepientes y vienes con un corazón humillado ante el Señor y le pides perdón a Él por haber hecho esas cosas que estaban mal, Él te perdona. Él vuelve y te acepta cuando Él sabe que tú estás arrepentido de verdad. Entonces te voy a hablar un poquito de lo que dice aquí, en donde encontré en Biblia Todo, lo que define lo que es el ocultismo. Dice que el ocultismo es un conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas con las que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. Son enseñanzas, artes y prácticas que tienen que ver con lo que está escondido y es misterioso. Incluye brujería, alquimia y adivinación. Es un movimiento caracterizado por un contenido mágico que se refiere a poderes o energías naturales y sobrenaturales todavía inexplorables por la ciencia. O sea, oficialmente no ha sido explorada por la ciencia. Se enfatiza la posible comunicación con los muertos y otros seres extraterrestres. Consiste en prácticas esotéricas. Cuando te dice seres extraterrestres es porque no son seres como nosotros, no son humanos, o sea que son seres espíritus y así. Pero normalmente nosotros vemos la palabra extraterrestre y pensamos que si son gente que son de Marte o de Venus o de uno de esos planetas, pero en realidad son seres extraterrestres, o sea, son seres que no son de la Tierra. Eso es lo que ellos no te dicen. Sí, tú crees en los extraterrestres, pero tú estás creyendo en espíritus. Entonces hay una cosa que en la Biblia Dios dice esto. En Jeremías 33:3 la palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otra traducción dice te mostraré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Cuando estás en obediencia, ¿verdad? Y caminas con el Señor, Él mismo te muestra las cosas que has de saber, cosas ocultas que tú desconoces. Jeremías era un profeta que se le considera un profeta mayor. Él era un profeta de Dios y los profetas eran personas levantadas por Dios para llevar mensajes a su pueblo. Entonces, estos revelan la mente de Cristo a individuos, iglesias y naciones. Ellos anunciaban lo que Dios les decía. Unos testificaban de cosas por venir, otros testificaban el evangelio de salvación, otros denunciaban el pecado por el poder del Espíritu Santo en nombre de Dios. Entonces, con eso ahí te digo, cuando Él dice clama a mí, o sea, lo llamas a Él y Él te responde.
Pero cuando tú estás clamando, que tú estás clamando a lo que sea que te aparezca, porque por ejemplo, a veces uno se pone a meditar y se pone a pedir cosas y uno no sabe a qué espíritu va a venir a contestarte lo que tú le estás preguntando, porque tú no estás dirigiendo tu oración o tu clamor, no le estás dirigiendo al Dios verdadero. Entonces, de ahí es que viene ese problema, de que entonces espíritus inmundos te accesan tu mente y se apoderan de ti y te controlan. Y por ejemplo, hacen cosas que tú la vas a ver en tu vida y entonces tú vas a creer que en verdad tú estás haciendo lo correcto. O cuando tú empiezas a ver los frutos de lo que tú estás haciendo, tú crees que estás bien. Entonces, ahí ya estás confundida y estás en tinieblas. ¿Qué dije que hacían los profetas? Se levantaban a hablar que la palabra de Dios, lo que Dios le decía, ellos lo tenían que decir. Tenían que ser obedientes a la palabra correcta de Dios. No era a lo que sea que viniera y no. Dios le decía exactamente lo que tenían que decir. Y si tenían que hablar del pecado, iban a hablar del pecado. Si tenían que decirle, llamarle la atención a alguien, como a Natán le hizo ver su pecado, ahí eso fue Dios que envió a Natán a decirle a David, mira lo que tú estás haciendo. Le testificaba también el evangelio de salvación. Hablaban de cosas por venir, como Jonás y Nínive. O sea, Dios tiene un propósito. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Satanás copia todo lo que puede de Dios. O sea, todo lo que Dios hace, lo quiere copiar, porque Él quiere que la gloria sea para Él. Odia que nosotros adoremos al Señor y le demos gloria a Él, lo honremos, porque le quita a Él la gloria. Él quería la gloria de Dios. Entonces, prueba de todo esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, ¿verdad? Éxodo 7, capítulo 7, verso 1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios, Dios con una D pequeña, no Dios con D mayúscula. D mayúscula es para Dios, para Jehová, para el Dios verdadero. La D en Dios, D pequeña, eso es para los ídolos o los dioses falsos. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón? Porque Faraón, cuando vea lo que Moisés va a demostrarle a él, va a creer como Moisés es un Dios falso. Por eso está escrito con la D pequeña. Seguimos, dice, para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. En el capítulo 7, verso 8 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiera diciendo, mostrad milagro, dirá a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. O sea, que cuando Faraón le diga a Moisés que le muestre un milagro, como para él creerle, muéstrame un milagro, Aarón le iba a decir a Moisés, tira tu vara en el piso. Y la vara se convirtió en culebra. En el verso 11 dice, entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Con eso te digo todo. Y sí, los hechiceros de Faraón pudieron imitar lo que hizo la vara de Moisés, pero la vara de Aarón, de Moisés, se comió todas las culebras de los hechiceros. O sea, nuestro Dios tiene más poder y Dios está en control. Y Dios devoró a las otras culebras. ¿Qué te quiere decir esto, verdad? Ya te expliqué que ellos podrán hacer cosas parecidas, semejantes.
a las que hacen los profetas de Dios, pero el poder de Dios es mucho más grande. Es el poder verdadero. Y por eso la vara de Aarón, convertida en culebra, se comió la vara de los hechiceros de Faraón. Así que con eso hay que tener mucho cuidado de uno decir que tú puedes hacer milagro porque fue Dios que te hizo hacer el milagro, o que tú puedes hacer ciertas cosas porque fue Dios. Porque cuando tú vienes a ver, te está usando Satanás y sus demonios y tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta porque tú no estás en contacto con el Señor y tú no estás leyendo su palabra. Si tú lees su palabra, tú a esas cosas las rechazas, porque te das cuenta cuando te están queriendo usar para cosas que no son. Si el Señor no te está usando a ti para hacer lo que ya Él dijo que Él hace con sus profetas, entonces tú estás actuando sola y estás actuando de una manera equivocada. Dice en Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová a cualquiera que haga estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, o sea, las echa para afuera. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agureros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea, si tú estás queriendo caminar con Dios, con el Señor, pon tú con Jesucristo, esas cosas que tú hacías, tú no las vas a poder hacer, porque el Señor automáticamente tú eres de Él. Él no quiere que tú hagas esas cosas. Que tú te entregas al Señor, esas cosas tú tienes que dejarlas, porque no son de Dios. Eso no es lo que Él quiere para su pueblo. Y Él es claro cuando lo dice. A donde tú vas a ir, eso fue al pueblo de Israel, a las tierras que ustedes van a ir a conquistar, esa gente oye a los adivinos y a los agureros, pero ustedes no van a hacer eso. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, ir a las ferias psíquicas, consultar psíquicos, hechiceros, mediums, ángeles, lectura de mano, de café, de caracoles, de cartas, lectura de aura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, de acuerdo a la palabra de Dios, es una abominación para Él. ¿Qué es abominación? Es el rechazo de algo que causa repulsión y condena. Entonces tú, al hacer eso, tú te estás condenando tú solito. Tú solito te estás condenando. El adivino usa poderes espirituales sobrenaturales para obtener conocimientos secretos, especialmente del futuro, ya sea por inspiración o por la lectura y la interpretación de ciertas señales llamadas augurios. Los adivinos dan por sentado que los espíritus y dioses, con D pequeña, poseen conocimientos secretos que pueden impartir. Hay varias formas de adivinación, por ejemplo, lectura de augurios, los sueños, el uso de las suertes, la astrología, la hidromancia, que eso es como pronosticar el futuro de acuerdo al aspecto del agua. El uso de la varita mágica, que eso se llama rhabdomancia. La nigromancia, que eso es evocación de muertos. Y el sacrificio de niños por fuego. Por eso al principio en Deuteronomio 18:10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Porque en esos pueblos antiguos, esa era una de las cosas que ellos hacían cuando le ofrecían sacrificio a los dioses. Le ofrecían sus hijos y lo pasaban por fuego, o sea, los quemaban. Y eso fue una de las cosas que el Señor, nuestro Dios, prohibió a Israel que hicieran. Eso era una abominación para Él. En Apocalipsis 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, no es nada más a los hechiceros que van allá al lago de fuego. Todo el que esté haciendo las cosas que Dios dijo que no hicieran, van a ir para allá, o que no se arrepienten. Las personas que están haciendo eso, que no se arrepienten, que tienen su orgullo muy bien puesto y no quieren dejar de hacer lo que ya Dios dijo que estaba mal, eso van a terminar en el lago del fuego. ¿Y quiénes son esos? Bueno, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, y así. O sea, que si tú eres un mentiroso, tú también vas a dar ahí. No te creas que porque, yo nada más digo mentira, pero aquel mata, aquel se vaya al infierno y yo no. No, los dos. Si no se arrepienten. Recuérdense, todo está en tú arrepentirte. O sea, rechazar eso que tú estás haciendo, cambiar tu mente, cambiar tu vida y no volver a hacer eso más. En Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados sean rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, el Dios Todopoderoso, si te arrepientes, te va a perdonar. Y tus pecados, aunque hayan sido rojos, se van a convertir blancos. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillara mi pueblo, sobre las cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Arrepiéntete, vuélvete al Señor. Este es tiempo de eso, de tu volverte atrás, de empezar a hacer tus cosas bien con el Señor, caminar con el Señor como ya Él dijo. Dice en Proverbios 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si sientes ese llamado, ¿verdad?, al arrepentimiento, y aceptas tu pecado, reconoce que naciste, que necesitas salvación, y tú reconoces que necesitas salvación. Si tú sientes esta inquietud ahora mismo, en este momento, si tú sientes que tienes ese llamado a arrepentirte y a aceptar que eres pecador y que necesitas ayuda, tú lo reconoces, que tú necesitas salvación, ora para que el Señor te perdone. Ora para que el Señor te perdone. En Salmos 51, versículo 17 dice: al corazón contrito y humillado, no desprecia tú, oh Dios. O sea, le está hablando al Señor y dice: tú no desprecias un corazón que viene contrito y humillado ante ti. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es lo que el Señor quiere de sacrificio, que tú vayas con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Entonces, Jesús es el que nos da la salvación. Jesús es el que perdona nuestros pecados. No hay otro. Él es el camino, la verdad y la vida. Él lo dice en su palabra y mucha gente no lo entiende, pero yo sé que si tú pones tu corazón para recibir lo que yo te estoy diciendo, tú lo vas a recibir y vas a saber que Jesús es la salvación. Entonces, tú puedes ser lo que sea. Tú puedes ser el pecador más grande del mundo, pero si tú vienes con un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado delante del Señor, del Padre, Dios Padre, y oras y pide al Señor que te perdone, Él te va a perdonar. Y vas a entrar en un periodo de restitución.
Entonces, yo te invito a que tú analices, que te sientes, que medites en tu vida, en lo que tú has hecho, que no está bien ante los ojos del Señor, y que tú te arrepientas, porque esto es momento para eso. Ahora mismo estamos viviendo una situación que nos llama al arrepentimiento, nos llama a analizar nuestra vida y a pedir perdón. A pedir perdón a las personas que hemos ofendido, o a perdonar a las que nos ofendieron o nos hicieron algún daño, pero también a pedirle a Dios perdón por nosotros mismos, porque nosotros somos todos pecadores. Aquí no hay ninguno bueno. Vuelvo y lo digo, no hay ninguno bueno. Entonces, con esto yo los dejo. Espero que entiendan el por qué no está bien que sean psíquicos, hechiceros, adivinos, astrólogos, que contacten a los muertos, que hablen con los ángeles, porque todo lo que tú inicias tú de tu propio libre albedrío está separado de Dios, y pasa que tú abres puertas espirituales a que cualquier espíritu puede venir a hablar contigo y tú aceptarlo, porque tú consideras que ese espíritu es espíritu de la luz, pero en realidad es un espíritu de las tinieblas. Ahora, yo te puedo decir que el Señor puede usar esos momentos y tratar de hablar contigo, como lo hizo conmigo cuando yo estaba meditando, y a través de mis sueños. Él usó ese medio que ya yo estaba iniciando para Él entrarse ahí y hablar conmigo de alguna u otra manera, mandándome símbolos y ciertas cosas. Porque Él está en control. Eso es lo bueno, que Él está en control de todo. Entonces, después yo le voy a hablar de mis sueños. Hablé de esto primero porque, ves, eso está relacionado. Porque los sueños, entonces, ahí es como algo oculto, que entra al ocultismo si nosotros hacemos ciertas cosas. Cuando nos ponemos a analizar nuestros sueños y eso. Entonces, cuando yo termine de orarle al Señor, a ver si eso es otra de las cosas que Él me va a dejar hablar, entonces yo le voy a mostrar mi libro de los sueños y le voy a hablar un poquito más profundo de por qué hay que tener cuidado con los sueños. Entonces, yo sin más me despido de ustedes y espero que esto le haya traído un poquito de luz y que puedan entender que uno se preocupa como creyente del Señor, y porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios y sabemos lo que Él quiere de nosotros. Nosotros nos preocupamos por lo que vemos, por lo que sabemos que están en el camino mal, y uno quiere decirle que Dios quiere salvarte, Dios quiere que todos se salven, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que cambiar, tenemos que analizar nuestra vida y reconocer cuando nosotros necesitamos ayuda, cuando nosotros estamos mal, y pedir ayuda. Y esta es la oportunidad de hacerlo. ¿Ok? Entonces, nada, nos vemos por aquí pronto. Que tengan una semana bendecida. Bye, bye.